No somos populistas, estamos tratando de hacer lo correcto para la gente. ¿Se va a pagar al FMI? No. 3 horas y 59 minutos. Es el tiempo que queda para evitar que Grecia entre en bancarrota. A medianoche vence el segundo rescate que se prestó al país heleno. Y como esta nación no consiga en este tiempo otro préstamo de la Unión Europea para pagar sus deudas, no podrá pagar a sus acreedores. Y ahí el pánico se va a desatar, como les comentamos, bancarrota. Sabemos que la Unión Europea ha hecho una propuesta, que Tsipras ha hecho una contraoferta, que consiste en prorrogar el rescate actual a cambio de reestructurar la deuda, es decir, de nada. ¿Es que Syriza no se da cuenta de lo que está en juego? 5W, Yati Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Reunión de urgencia del Eurogrupo, quien lleva reunido desde las 7 de la tarde estudiando la nueva propuesta de rescate enviada por Grecia. En líneas generales propone alargar el que vence esta noche, pero a cambio de no hacer más sacrificios. De momento ya tiene una respuesta, el no rotundo de Angela Merkel. No negociará con Atenas hasta la celebración del referéndum del próximo domingo. El cuándo es fundamental, como les decíamos, el próximo domingo es la fecha del referéndum. El resultado del mismo es fundamental para el devenir griego. Rajoy ya ha dicho que como gane el no, Grecia tendrá que salir del euro. Veremos si se celebra y en caso de que siga en pie, a favor de qué postura harán campaña los partidos. Grecia representa apenas el 1,8% del PIB de la Unión Europea, pero es sin duda el gran protagonista. Todas las bolsas, los mercados y gobiernos del resto del viejo continente están pendientes de lo que ocurra en estas horas cruciales. ¿Y cuál es la postura del dirigente de Podemos, del Podemos griego, de Syriza, de Alexis Tsipras? Máxima irresponsabilidad. Su primer ministro, Alexis Tsipras, aseguraba ayer, ufano, que Grecia no saldría de la Unión Europea porque ésta no podía permitirse su salida. Es una chulería más de un ejecutivo que llegó al gobierno con promesas imposibles de cumplir en la campaña, es decir, engañando a los griegos con quimeras irrealizables. Si cruzamos el Mediterráneo hasta nuestras costas, lo que preocupa en España es si nos afectará el resultado de la crisis griega. Según Rajoy, todos sus ministros y algún mandatario internacional, España está sobradamente preparada para resistir el tsunami heleno gracias a las reformas que ha hecho el Partido Popular en estos años. Veremos si la incertidumbre en los mercados y las bolsas lo acaban percibiendo los ciudadanos. La postura ufana del Ejecutivo heleno sometida al análisis de Eduardo García Serrano en el editorial. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Mientras el Eurogrupo decide su futuro inmediato, Grecia no está en una encrucijada. Está en un callejón sin salida al que le han llevado sus deudas y su gobierno, cuyo presidente Tsipras galleaba ayer asegurando que no van a salir del euro porque sería una catástrofe para la misma Europa que los expulsa. Simultáneamente, Varoufakis cumplía la única palabra que en él es fiable, la de no pagar. Efectivamente, Grecia no ha pagado hoy al FMI los 1.600 millones de euros que debía haber abonado. El gobierno griego agota la paciencia de sus acreedores y tira por la borda su crédito y el futuro de su pueblo porque hace una lectura geopolítica y no exclusivamente económica de su trágica situación. Está convencido de que Europa no dejará fuera de sí misma a la nación que es la cuna de la civilización occidental y de que su ubicación estratégica en el extremo oriental del Mediterráneo pesarán más en el Eurogrupo que el caudal de sus deudas. Si Grecia cae, Rusia y Turquía estarán al acecho, y eso a Estados Unidos le preocupa mucho más que la deuda griega. Poco a poco vamos conociendo el programa de gobierno de los ejecutivos del PSOE apoyados por Podemos. En Baleares, los socialistas van a imponer un impuesto al turismo al tiempo que van a derrocar el trilingüismo en las escuelas de la comunidad. En Madrid se va a obligar a que ondee la bandera gay en todos los actos públicos y en Castilla-La Mancha García Paje va a suprimir en la práctica los desahucios y va a luchar contra la pobreza energética. Mariano Rajoy acusa al PSOE de pactar de manera dudosamente democrática tras el 24M. Es decir, el PSOE en estas elecciones lo que ha hecho lisa y llanamente es irse a la izquierda más extrema, ¿no? Y además pues lo ha hecho, en fin, de una forma dudosamente democrática.
Nuevo fichaje de Ada Colau, la autodenominada como artista posporno, Águeda Bañón, será su nueva jefa de prensa, la misma que se fotografiaba orinando en mitad de las calles para luchar contra el patriarcado o que publicaba vídeos bajo los títulos de Viva la menstruación, será la encargada de la comunicación del Ayuntamiento de Barcelona. Que justo fue el día de las elecciones que pudimos hablar tranquilamente por teléfono y luego nos hemos hablado indirectamente a través de llamadas telefónicas en platós o a través de alguna radio, ¿no? Hemos podido hablar indirectamente, pero tengo ganas de poder hacer un encuentro tranquilo con Manuela Carmena. Crónica de una ofensiva premeditada. La Generalitat de Cataluña acaba de presentar un informe en el que denuncia lo que considera un compendio de agravios que el Estado habría cometido contra Cataluña durante los últimos 10 años. Esto habría provocado que se ahogue al autogobierno y la identidad del pueblo catalán, según la versión de la Generalitat. Un informe a 3 meses de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Aquí no ha mostrado inactividad, sino una actividad absoluta, pero para impedir, obstaculizar y judicializar aquello que no debería judicializarse. Noruega quiere que los niños de más de 7 años puedan decidir cambiarse de género. Para el cambio de sexo, los menores solo precisarán del consentimiento paterno hasta los 16 años. ¿Está capacitado un niño de esa edad para tomar esa decisión? Lo analizaremos con la ayuda de la psicóloga Sara Pérez Tomé. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, parece ser que hay una noticia de última hora y es que hay sanción de la UEFA contra el Barça. Exacto. Según se han filtrado en las últimas horas, la UEFA le ha abierto en los últimos días un expediente sancionador al FC Barcelona por las banderas independentistas en la final de la Champions League el pasado 6 de junio en Berlín. En el tiempo de deportes os ampliaremos esta información de última hora, hablaremos del futuro de Sergio Ramos, dado que su madre ha desvelado dónde jugará la temporada que viene, y también de la posible salida de Arda Turán del Atlético de Madrid. El Eurogrupo sigue reunido a estas horas cuando pasan 7 minutos de las 8 de la tarde analizando la propuesta de Grecia sobre un tercer rescate. Este sería de una duración de 2 años más e implicaría por parte de Grecia una reestructuración de su deuda. Sepamos la última hora, para ello conectamos con la redacción de Gaceta.es. José Carlos Rodríguez, muy buenas noches. ¿Sabemos algo de qué va a decir o de qué se está hablando en el Eurogrupo? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. La reunión ha comenzado media hora más tarde de lo previsto. Finalmente ha empezado a las 7:30 y por el momento no tenemos mayor información, pero sí hay distintas informaciones que indican por dónde pueden ir las cosas. Sabemos que efectivamente Grecia ha propuesto un rescate por parte del Fondo de Rescate Europeo de 2 años, en el que no estaría presente el Fondo Monetario Internacional, que es menos fácil de condicionar desde el punto de vista político. Sabemos también que no tienen los 1.500 millones para pagar al Fondo Monetario Internacional. Sabemos, porque lo ha dicho Angela Merkel, que ella no está dispuesta a negociar un plan de rescate antes del próximo domingo, cuando se celebre ese referéndum a favor o en contra de las medidas de austeridad. Y sabemos también que, en fin, el propio gobierno de Chipras, por medio de un ministro, ha hecho saber cuáles son sus propias líneas rojas, y esas líneas rojas son inaceptables por parte del resto de los socios europeos. Ha dicho, por ejemplo, que no aceptará ningún tipo de reducción de salarios o de pensiones. Ha dicho que tiene que volverse la negociación colectiva y el salario mínimo, y que tendría que haber un plan de inversiones desde el punto de vista público. También lo último que hemos sabido es que el Banco Central Europeo ha dicho que está dispuesto a ayudar. Y por último, que las bolsas, por lo menos la bolsa estadounidense, está con unas ligeras ganancias y parece mirar de reojo hacia Atenas y hacia Bruselas. Muchas gracias, José Carlos. Esta es la última hora. La propuesta de Grecia es la contestación al plan enviado por Bruselas a Atenas esta mañana. La réplica de Chipras pide un aplazamiento del rescate un par de años más, pero sin nada a cambio por parte del país heleno. 2 años más de ampliación del rescate. Es lo que pide el gobierno de Alexis Tsipras para Grecia, en una proposición que permita cubrir plenamente las necesidades de financiación y la reestructuración simultánea de la deuda. Este es el último acuerdo que busca el primer ministro griego antes de que expire la prórroga del rescate esta medianoche. En él se propone que la deuda pase del Banco Central Europeo al MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para poder así mejorar las condiciones de devolución y de intereses, una petición que sus socios aún no han firmado.
Atenas debía pagar al Fondo Monetario Internacional 1.600 millones de euros en un plazo que finaliza hoy. Una cifra que solo pagarían si logran un acuerdo sostenible, según Tsipras. Una situación de incertidumbre para los griegos que aumentará si no se llega a un acuerdo. La jornada, como ven, está siendo intensísima. En menos de, como les digo, 4 horas vence el rescate a Grecia, con lo que si el país heleno no paga esos 1.600 millones que debe al FMI, va a entrar en bancarrota. Por ello, las negociaciones están siendo tan intensas. Atenas busca un préstamo de la Unión Europea para poder hacer frente a sus deudas. Si no, como les digo, quiebra. Su ministro de Finanzas, el famoso Varoufakis, espera un acuerdo de último minuto, ya que ha adelantado que Grecia no va a pagar ese dinero. No somos populistas, estamos tratando de hacer lo correcto para la gente. ¿Se va a pagar al FMI? No. El tono desafiante de los líderes de Syriza se viene extendiendo a lo largo de los meses. Prueba de ello es la entrevista que concedió anoche el primer ministro, Alexis Tsipras, quien se mostró absolutamente convencido de que no saldrán de Europa porque, dice, el viejo continente no puede permitirse perder a Grecia. No creo que quieran echarnos del euro y no lo van a hacer. Déjeme explicarle por qué. Porque el coste para todos sería enorme. En nuestro país el gobierno aguarda expectante. El presidente Mariano Rajoy ha asegurado que lo conveniente para Grecia y para Europa sería que ganara el sí en el referéndum del próximo domingo, ya que supondría la dimisión de Tsipras. Si gana el no, dice Rajoy, cree que Atenas debería salir del euro. De que si el referéndum se celebra y si Tsipras pierde el referéndum, pues eso será bueno para Grecia, porque a partir de ahí los griegos habrán dicho sí, queremos quedarnos en el euro y se podrá negociar con otro gobierno. Ahora, si gana el referéndum, pues realmente yo creo que Grecia no tiene más alternativa que salirse del euro. Desde el PSOE atacan a Rajoy y cargan contra él por asegurar que España está blindada ante la crisis griega. Jordi Sevilla considera que los mercados ya le han desmentido y ha insistido en que lo que allí ocurra no será inocuo para nuestro país. Pase lo que pase con Grecia, está teniendo ya impacto sobre España. Los mercados están desmintiendo al gobierno cuando España no está blindada, no está blindado en ningún país. Si aquello descarrila nos van a afectar mucho. A un presidente de gobierno que lo único que está preocupado es, como siempre, por el regate en corto y por ver si saca un poquitín de ventaja electoral en las encuestas. Diferente opinión tienen los ministros de Hacienda y de Agricultura. Montoro asegura que España no es Grecia, pero podría haberlo sido de no ser por el Partido Popular. Por su parte, Tejerina asegura que los españoles deberían de dar gracias a Rajoy por haber conseguido que España no sea Grecia. Para analizar la crisis griega y sobre todo el impacto que pueda tener en nuestro país, tenemos conexión con el economista Manuel Llamas, a quien ya saludamos. Señor Llamas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está España preparada, como dicen desde el gobierno de Rajoy, para paliar los efectos de la crisis griega, ocurra lo que ocurra con su futuro en la Unión Europea? Pues no. La verdad es que si Grecia finalmente quiebra y sale del euro, se puede desencadenar una nueva tormenta financiera que sin duda afectará de forma bastante negativa a las finanzas públicas españolas. Hay que recordar que a pesar de que España ha reducido el déficit público en los últimos años, seguimos, por desgracia, sufriendo el segundo mayor déficit de toda la zona euro, con cerca de un 6%. A ello hay que sumarle que le hemos prestado al Estado heleno cerca de 26.000, 25.000 millones de euros. Es decir, si finalmente Grecia impaga, y no solo impaga al FMI, sino que impaga también a sus socios de la Unión Monetaria una vez que se produzca la salida, significa que nos tendríamos que anotar esos 25.000 millones de euros de crédito como un préstamo impagado y por lo tanto contabilizaría como déficit. Nos iríamos a un déficit público superior al 8% y a una deuda pública superior al 100% del PIB. ¿Eso en qué se traduciría? Básicamente en un aumento muy sustancial de la prima de riesgo, con el problema añadido de que la deuda pública en España es muy elevada. Por lo tanto, digamos que podría correr peligro la actual senda de recuperación económica que estamos viviendo en estos últimos meses. Señor Llamas, brevemente, entonces usted no está de acuerdo con lo que dicen desde el Gobierno, que se empeñan en reiterar que si no llega a ser por sus reformas en estos 3 años y medio a España sí le habría afectado lo que le ocurriera a Grecia? ¿Qué hay de cierto en esas afirmaciones del Gobierno? Bueno, el problema de fondo es que el Gobierno del Partido Popular ha hecho algo, pero ese algo es muy insuficiente. Es decir, lo único realmente destacable de las reformas económicas del Partido Popular es la reforma laboral, que ha sido positiva, pero ha sido marcadamente insuficiente. Aparte de eso, hay poco más. El PP se ha dedicado a subir los impuestos de forma masiva, tal y como en su día hizo el PSOE con Zapatero a la cabeza,
apenas ha recortado el gasto público, de hecho la prueba es evidente, seguimos registrando un déficit público del 6% del PIB, es decir, el Estado, el conjunto del sector público sigue gastando cerca de 60.000 millones de euros más de lo que ingresa y poco más. Ha rescatado las cajas de ahorros con el dinero que nos han prestado el resto de socios europeos en lugar de apostar por un rescate privado de entidades y por lo tanto lo único positivo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años es que las familias y las empresas, es decir, el sector privado, a duras penas, pero ha ido haciendo lo que tenía que hacer, que es reduciendo sus abultadas deudas, amortizando las deudas que habíamos acumulado durante la época de burbuja crediticia y volver a invertir para ser una economía competitiva. Pero no ha sido gracias al PP ni gracias al PSOE, sino a pesar del PP y a pesar del PSOE. Queda clarísimo. Señor Llamas, muchísimas gracias por haber atendido vía Skype la llamada de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Hoy martes, sección de Economía con Borja Jiménez, al que ya saludamos. Borja, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea. Grecia ha dado un paso más hacia el precipicio. El lunes conocíamos las medidas de control de capitales Elena, se publicaron esa mañana de lunes. Borja, ¿en qué consisten esas medidas de control? Bueno, el Banco Central Europeo ha decidido no aumentar la línea de liquidez de emergencia, es decir, la respiración asistida que mantenía Grecia con vida, con lo que no habrá de momento más dinero para el país heleno. Lo más lógico en estas circunstancias es que los ciudadanos griegos se apresuren a retirar su dinero de los bancos y de las inversiones que puedan tener en empresas del país. Para evitar que la fuga de capitales deje a los bancos literalmente sin dinero, el gobierno de Alexis Tsipras ha decidido instaurar un fuerte plan de control de capitales, un plan que ha comenzado con el cierre de los bancos y de la Bolsa de Atenas hasta que se celebre el referéndum el próximo 5 de julio, día en el que se decidirá si se aceptan o no las condiciones de las instituciones para seguir con el grifo del dinero abierto. Borja, pero los bancos permanecerán cerrados, pero no así los cajeros, ¿no? Exacto, los cajeros permanecerán abiertos, pero los ciudadanos griegos solo podrán retirar 60 euros al día. Para que se hagan una idea, en el corralito de Chipre el límite era de 300 euros diarios. En principio, las operaciones con tarjetas de crédito o débito no estarán limitadas, aunque no se podrá comprar con tarjetas griegas fuera del país heleno, ni se podrán realizar transferencias al extranjero. Solo las compañías relacionadas con la salud podrán tener permisos especiales para evitar el desabastecimiento de medicinas, pero si tienen pensado viajar a Grecia, tranquilos. Los turistas podrán sacar dinero con normalidad siempre y cuando la tarjeta de crédito o débito esté expedida fuera de Grecia. Como medida adicional, se está estudiando la posibilidad de que el transporte público sea gratuito durante la semana de Corralito. Queda clarísimo, Borja. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Más asuntos porque el secretario de Podemos asegura que la crisis que está viviendo Grecia y su relación con la Unión Europea podría responder más al miedo que tienen las élites europeas a una victoria de Podemos en España que a la situación política y económica concreta que está viviendo el país heleno. Polémicas declaraciones, sin duda, del líder de Podemos, que se complementan con lo declarado por Juan Carlos Monedero, quien en un tuit y un artículo ha llegado a insinuar lo que vamos a ver en pantalla. No eran hombres de negro, son los de gris de siempre, solo han cambiado correajes por corbata, refiriéndose y comparando a la troika con las SS, la guardia de combate de Hitler. Eduardo, ¿compartes el análisis histórico y la comparación que hace Monedero de las SS con la actuación de la troika? En absoluto, Beatriz. Juan Carlos Monedero es una antiguaya marxista-leninista que se mantiene irreductible entre las ruinas de terror, sangre y miseria que el comunismo sembró en todo el mundo. Por eso todos sus análisis políticos van de la Checa al Kremlin y viceversa. Para insultar a Alemania y recordarle a Angela Merkel, a la que él ha convertido en el rigor de las desdichas de Grecia y Europa, el pasado nazi de su país, disparata afirmando sin pudor que los miembros de la Troika son los nuevos SS que han cambiado el correaje por la corbata. Curiosamente, Monedero olvida que sus amados comunistas fueron aliados de los nazis para repartirse Polonia por la fuerza de las armas. Como esa parte de la historia no le gusta, pues no la cuenta. Podría haber comparado a la Troika con el Ejército Rojo que acabó esclavizando Polonia, pero no lo hace porque Monedero es estalinista y como Polifemo solo tiene un ojo, el izquierdo. Por eso solo ve nazis de las SS hasta en la Troika. Ya sabemos en quién se inspira Guillermo Zapata para escribir sus atroces tuits, en el Tovarich Monedero. Bienvenidos al Parlamento de Cantabria.
El programa de gobierno de los ejecutivos del PSOE apoyados por Podemos. En Baleares, los socialistas impondrán un impuesto al turismo al tiempo que derrocarán el trilingüismo en las escuelas de la comunidad. En Madrid se obligará a que ondee la bandera gay en todos los actos públicos y en Castilla-La Mancha, García Paje suprimirá en la práctica los desahucios y luchará contra la pobreza energética. El presidente del Gobierno ha reaccionado ante estas primeras propuestas que Podemos, de la mano del PSOE o viceversa, van a llevar a cabo en diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos, asegurando, y cito textualmente, que los pactos del PSOE después del 24 de mayo se podrían calificar como poco democráticos. Me parece absolutamente irresponsable, ¿no? Es decir, el PSOE en estas elecciones lo que ha hecho lisa y llanamente es irse a la izquierda más extrema, ¿no? Y además, pues lo ha hecho, en fin, de una forma dudosamente democrática. Dudosamente democrática es lo que dice el presidente del Gobierno. Eurico Campano, muy buenas noches. ¿A qué medidas se refiere Rajoy? ¿Qué medidas concretas se están tomando, por ejemplo, en Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura o incluso en el Ayuntamiento de Madrid, en lugares donde gobierna el PSOE gracias al apoyo de Podemos? Buenas noches, Gonzalo. En Baleares, la socialista Francina Armengol es ya de facto nueva presidenta y lo primero que pondrá en marcha es un llamado impuesto turístico para ahuyentar, suponemos, a todos quienes quieran conocer las islas. Anulará el trilingüismo, es decir, más catalán y menos inglés y menos español. Congelará o ralentizará la apertura de grandes superficies, lo que estorbará sin duda la recuperación del empleo en las islas, y esto era una exigencia de Podemos. Organizará rutas turísticas guiadas por lugares en los que, según los de Pablo Iglesias, durante la Guerra Civil, las tropas franquistas asesinaron combatientes republicanos. En Extremadura, si el futuro presidente Fernández Vara quiere el apoyo de Podemos, deberá tragar con la exigencia podemita de limitar su sueldo a 3 veces el salario mínimo. Un funcionario medio ganaría más, por tanto, que el presidente de la comunidad. En el Ayuntamiento de Madrid se ha impuesto ya la bandera del colectivo gay, cual otra enseña oficial en todos los actos públicos. También en Valencia, los nuevos responsables de Podemos en la Concejalía de Hacienda de la capital de España abogarán además por no pagar parte de la deuda del consistorio porque la consideran ilegítima. Y en Castilla-La Mancha, donde si el socialista Paje quiere gobernar, necesitará los 3 diputados de Podemos, deberá poner en marcha cuanto antes planes de rescate habitacional, es decir, suprimir en la práctica los desahucios y luchar contra la pobreza energética. Pagar el recibo de las familias más pobres, ya, pero ¿quién decide qué recibos se pagarán y cuáles no? Más asuntos. Nos vamos hasta Barcelona porque la alcaldesa Ada Colau ha fichado como jefa de prensa a una persona con un controvertido pasado. Ahí la ven en sus imágenes. Se llama Águeda Bañón. Es su nueva jefa de comunicación de prensa y es la misma que ven fotografiándose orinando en mitad de las calles, por ejemplo, en esta que ven, para luchar contra, dice, el patriarcado, o que publicaba vídeos bajo los títulos de Viva la menstruación. Va a ser la encargada de comunicación del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. No se ha referido a ello, pero la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una entrevista en un medio de comunicación nacional, ha mostrado su gran deseo e ilusión en mantener la primera reunión bilateral con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La verdad es que las dos tenemos una agenda tan apretada que justo fue el día de las elecciones que pudimos hablar tranquilamente por teléfono y luego nos hemos hablado indirectamente a través de llamadas telefónicas en platós o a través de alguna radio, ¿no? Hemos podido hablar indirectamente, pero tengo ganas de poder hacer un encuentro tranquilo con Manuela Carmena, pero también con Julio Ferreiro, por ejemplo, ¿no? De La Coruña, o con los compañeros de Zaragoza, con Valencia, porque afortunadamente, pues efectivamente han habido muchas candidaturas ciudadanas, ¿no? Que han irrumpido con una fuerza no prevista por muchos. Actuaremos contra la Generalitat y contra su presidente Artur Mas en caso de que se salten la ley. Palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha asegurado que el próximo 27 de septiembre, si el ejecutivo de Artur Mas, a quien ven en sus pantallas en esta reunión bilateral del pasado año, se salta la ley y convoca unas elecciones a modo plebiscitario, actuará igual que lo hizo el pasado 9 de noviembre, es decir, suspendiendo el referéndum y denunciándolo ante el Tribunal Constitucional. Si el señor Mas ahora decide convocar, como ha anunciado, unas elecciones, serán unas elecciones autonómicas donde lo único que se elige un parlamento autonómico, y si el señor Mas se salta la ley, pues actuaremos de la misma manera en que hemos actuado en las últimas fechas. Crónica de una ofensiva premeditada. La Generalitat de Cataluña acaba de presentar un informe en el que denuncia lo que considera un compendio de agravios que el Estado habría cometido contra Cataluña durante los últimos 10 años. Esto habría provocado que se ahogue el autogobierno y la identidad del pueblo catalán. Un informe a 3 meses de las elecciones autonómicas del 27. Vamos a ver en qué consiste.
Lo anunciaba el pasado marzo Francesc Homs y hoy ha visto la luz de manos de su sucesora, la nueva portavoz del Govern, Neus Munté. Lleva por título Crónica de una ofensiva premeditada y se trata del informe que la Generalitat ha presentado este martes, a 2 meses de las elecciones autonómicas. Podría definirse como el libro negro de la recentralización, y es que en sus páginas el Ejecutivo además ha recopilado los supuestos agravios que habría sufrido Cataluña por parte de los sucesivos gobiernos centrales desde hace 10 años. Agravios con los que, según los autores, el Estado español ahoga el autogobierno y la identidad de Cataluña como consecuencia de una permanente falta de voluntad de diálogo que achacan a Rajoy. Además, cifran en 15.000 millones de euros el déficit fiscal catalán y afirman que la inversión en Cataluña entre 2009 y 2014 se ha reducido un 71%. El informe también alerta sobre el ataque del gobierno español al modelo educativo catalán, el menosprecio por la lengua y la pasividad del Estado ante algunas posturas catalanófobas. Tiempo de análisis. Eduardo, ¿son ciertos estos agravios o crees que es un nuevo ejemplo de propaganda independentista? Son tan falsos como la historia que cuenta el independentismo catalán. Con su recurrente milonga de memorial de agravios, la Generalitat de Artur Mas está convirtiendo a España en una especie de Grecia ibérica que vive de gorra gracias a lo que le roba a Cataluña y a la deuda histórica que los españoles tenemos con Cataluña. Uno escucha a los contables de la Generalitat proclamar que España le debe a Cataluña 15.000 millones de euros y de verdad le dan ganas de sacar las huchas del Domun, pero no con la cabeza de un negrito, sino con la jeta de Artur Mas, con barretina y todo, y echarse a la calle a pedir limosna para que la Generalitat no tenga que cerrar las urgencias hospitalarias y pueda pagar el gasto farmacéutico de las medicinas de los catalanes. Que vaya Artur Mas a pedirle a Varoufakis lo que la Grecia ibérica le debe a Cataluña, y cuando le cuente de verdad cómo trata financieramente España a Cataluña, seguro que Varoufakis se nacionaliza español y Ada Colau lo coloca de lo que sea en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque no hable catalán. Nos vamos hasta Noruega porque ahí hay una nueva polémica ley o un borrador del Ejecutivo de centro-derecha que en los próximos días va a llevar al Parlamento de ese país una normativa en la que va a demostrar el imparable avance en las democracias occidentales de la ideología de género. En concreto, el texto, el capítulo, nos llega desde este país y el actual gobierno propone que los niños de más de 7 años puedan cambiarse de sexo si así lo desean. La única condición es que tengan el consentimiento paterno. Igual que los mayores de edad, los niños no tendrán que someterse a ningún tratamiento hormonal ni demostrar médica o psicológicamente la transformación de su identidad. Solo su palabra servirá para cambiar su género en el DNI, pasaporte y demás documentos legales. Una decisión de la que pondrán en marcha atrás en cualquier momento. Si a los 18 años persisten en su idea, podrán operarse. Para hablar de esta polémica decisión, tenemos conexión con la asesora familiar y habitual de programas de esta casa, Sara Pérez Tomea, que ya saludamos. Muy buenas noches, doña Sara. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué le parece la decisión tomada por el gobierno noruego? Una primera valoración. Pues bueno, lo que extraña es que sea una iniciativa del centro-derecha de Noruega, pero entra dentro de la línea de lo que se espera de la ideología de género, y dentro de la ideología de género la agresividad con la que está entrando el movimiento transexual, que es mucho más que el movimiento homosexual, porque fue el inicio con la homosexualidad, pero ahora ya estamos en un momento culmen de lo que supone la ideología de género. Partiendo ya de esa base que tienen una hoja de ruta que la están cumpliendo perfectamente, incluso a través del centro-derecha de Noruega, sí que es verdad que no nos asustemos. Los padres normalmente queremos ver felices creciendo a nuestros hijos sin que se cuestionen nada. Cuando se lo cuestionan, un padre empieza a preocuparse, pero lo último que se preocupa es de ampararse en una ley en que no le justifique un certificado médico para que su hijo pueda cambiar. ¿Por qué? Pues porque en esa edad y en esa época realmente los niños están todavía explorando, conociendo y conociéndose, de tal manera que es difícil que se cuestionen un cambio de sexo. Es que no es su edad. Con lo cual parece ser que vuelve a ser una buena herramienta en manos de unos padres que intentarán en lo posible que ese hijo sienta la necesidad y que ellos lo aprobarán. Con esto estamos haciendo que empiece a haber cachorros
hijos cachorros de la transexualmente ilegales. Señora Pérez Tomé, le pido brevedad en sus respuestas. Entonces, a los 7 años, por lo que usted dice, un niño no puede tener claro que quiere cambiar su sexo o su género. No, conoce su cuerpo, sabe si es chico o si es chica fenotípicamente hablando, pero no es capaz de saber la atracción que supone ser chico o chica como para querer cambiar de sexo. No puede sentir como un chico o una chica todavía, simplemente es una infancia ambigua de disfrutar de la vida, que le da igual coger un camión que una muñeca. Precisamente por eso es ridículo plantearse otra cosa. Entonces, según su criterio, si un niño, lo digo para los espectadores que nos están escuchando, decide a una determinada edad que no se siente representado con su sexo, ¿qué le recomendaría a los padres que hagan si no están de acuerdo en seguir la doctrina de la ideología de género, de cambiarle el sexo o de género? ¿Qué le recomendaría a los padres que hagan en el caso de que tengan un niño que a esta edad se plantea una cosa similar? Pues mire, le recomendaría lo que muchos como yo recomendamos, muchísima tranquilidad y muchísima paz, porque hasta que no sea un poquito más mayor no importa que su hijo se vista con tacones y sea feliz disfrazándose de niña. Forma parte de su desarrollo afectivo, forma parte de su desarrollo personal global. No pasa nada, normalmente, a no ser casos que sean alarmantemente, que su físico incluso empiece a ser completamente anómalo, no pasa nada porque un niño se sienta que puede ser o sentirse a gusto siendo una niña o disfrazándose, o al contrario, hay que esperar. Los psiquiatras saben que lo mínimo que hay que esperar es hasta que el niño por lo menos tenga unos 11 o 12 años, que empieza a entrar en la preadolescencia y sabe más lo que significa la identidad sexual. Es que ahora mismo es como plantearte muy seriamente que a un niño que está empezando a leer y a escribir, que se plantee si va a hacer notarías cuando es mayor. No tiene sentido. Queda clarísimo. Señora Sara Pérez Tomé, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y ojalá tengamos la ocasión de tenerla en nuestros estudios en otra ocasión para hablar más distendidamente de este interesante asunto. Gracias y buenas noches. Adiós, buenas noches. Y en los deportes, Juan Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué ocurre con esa sanción de la UEFA al Barça? ¿Ya es firme? ¿No? En fin, cuéntanos. Sí, vamos a dar más datos, porque la noticia ha saltado hace apenas unos minutos. La UEFA, el pasado 6 de junio, la final de la Champions League en Berlín entre el Barcelona y la Juventus, tomó mucha nota de las banderas independentistas y las diferentes esteladas, de los cánticos políticos de la afición del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues unos días más tarde, concretamente hace 2, le abrió expediente sancionatorio al Fútbol Club Barcelona. El Barça puede recurrir y el 23 de julio se tomará la decisión definitiva. ¿Qué pasa? Si al final la UEFA considera que el Barça o su afición ha politizado este partido, le sancionarían con 60.000 euros de multa y el cierre parcial de una grada del Camp Nou en el primer partido de la Champions League del año que viene. Nos vamos ahora hasta Madrid, donde la madre de Sergio Ramos ha hablado en las cámaras de Antena 3. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Paqui García acerca del futuro de su hijo. Por supuesto que a Sergio le gustaría quedarse el Real Madrid ante todo. Bueno, pues cuando está el conflicto de la renovación del Camero todavía en el aire, parece que la madre de Ramos apuesta por la continuidad del jugador. Seguimos en Madrid porque el presidente del Español, Colet, ha confirmado que está negociando con el conjunto blanco para incorporar a este jugador, a Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid. El año pasado estuvo cedido en el Español ejecutó la opción de compra y el Real Madrid, a petición de Rafa Benítez, le vuelve a comprar a cambio de 1 millón de euros. Después de Casemiro y de Danielo, es el tercer fichaje del Real Madrid. Seguimos en Madrid para ver a un jugador que posiblemente puede marcharse. Arda Turán, su agente, dijo ayer que en apenas 3-4 días decidiría Arda el destino definitivo y los medios turcos apuntan a que este será el Chelsea de Mourinho. Sorprende que si Arda quería irse del FC Barcelona porque supuestamente corría demasiado, ¿cómo es posible que al final se vaya con Mourinho, donde también jugará al máximo nivel físico? Y de Madrid nos vamos hasta Valencia, donde estamos viendo a Rodrigo Cayo. Se ha montado un lío tremendo en la ciudad del Turia. Rodrigo Cayo llegó hace apenas un par de días para ser presentado con el Valencia y al final no ha pasado la revisión médica y se ha descartado su fichaje. Rodrigo ha viajado hasta Madrid, donde podrá ser finalmente fichado por el Atlético de Madrid y, al parecer, Amadeo Salvo se plantea dimitir por la decisión de los servicios médicos del Valencia y de Peter Lim de prescindir de este fichaje.
Muchas gracias, Juanma. Ampliaremos información en Punto Pelota a las 9 de la noche, pero tenemos una última hora. La reunión del Eurogrupo ha terminado sin acuerdo para Grecia, es decir, han rechazado esa propuesta que había presentado in extremis Alexis Tsipras de un tercer rescate. Ampliarán la información a las 10 de la noche en el Gato al Agua. Ahora, a continuación de este informativo, el editorial de Julio Ariza, después Punto Pelota y el Gato al Agua a las 10. Gracias. Muchísimas gracias por su confianza. Ya saben que la información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Hasta entonces, adiós. Hacer reformas en el salón. Cambiar mi coche por un monovolumen. Viajar con la familia a Japón. ¿Tienes un deseo? Entra en La Caixa y hazlo realidad con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones. ¡Buenísimo! La Caixa, tú eres la estrella. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Hazme caso, entra como administrador del sistema. Y si no, al arrancar el ordenador pulsa F8 y entras en modo seguro. Eso te pasa por entrar en esas páginas. Sé más de ordenadores que Bill Gates. Pero me ha llegado la declaración de la renta y no sé por dónde empezar. Lo primero, búscate un gestor colegiado. Los gestores administrativos somos expertos en materia fiscal. Gestores administrativos colegiados. Tu mayor garantía. Mire, tenía reservado un piso en la playa. No, uno pequeñito. Al lado de la autovía. El de encima de la gasolinera, sí. El de, tenía solo un enchufe. Sí, ¿qué va? Resulta que no va a poder ser, que tengo que cancelarlo. Sí, pues nos ha surgido un imprevisto gordo. Muy gordo. Muy gordo, sí. Me parte el alma. Sorteo extraordinario de vacaciones. Deja que un imprevisto caiga en tu vida. Lotería Nacional. Y le contamos que Bankia apunta al número 2 de Blesa como el que daba instrucciones sobre las tarjetas Black. Que es el que acaba de llamar al jefe, es el número 2 de Blesa. ¿El número 2 de? Blesa. No. Bankia ha señalado a quien fuera su director financiero durante la presidencia de Rato. Barco. Ahí estamos. Barcojo. Barcojo. No sé. No lo sé. Debe de ser, siendo es que una J al final, debe de ser Barcoj, porque si no llevaría una tilde, ¿no? Está claro que Blesa pensaba que más valía Barcoj sin honra que honra sin Barcoj. ¿O no? ¡Qué agudo! El gato para usted. Muchísimas gracias. Este es el gato que, por cierto, entregamos con los libros. Sí, señor. Repetimos no es la por oferta. Nada. Me viene muy al pelo que me dé usted el gato. Bueno, más que no tiene cosquillas este gato. Es un gato un poco inerme. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Por una parte, los 3 pies del gato. O sea, esto es un regalo que le hacemos. Es decir, Algarra todas las noches, cuando acaba el gato, se lleva celosamente al felino a su casa. Bien, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, un gato para usted. Bien, pero el gato solo es en realidad un pretexto para el verdadero regalo. ¿Qué son los textos? Son estos textos. Son los textos, ahí estamos. Los pretextos. Uy, ¿cómo estamos hoy? De los textos. O sea, esto es lo que tiene no dormir, con el calor de Madrid. Como todo el mundo sabe, pero algunos ignoran. Vamos a animarles un poco con este calor, o hacemos una cosa fresca, o se nos van a dormir. Sí, verdad. Llamaba a decir, pero estamos fresquísimos. ¿Qué rollo? Hemos abierto con Rajoy, hemos ido con Revilla, fresquísimos. Estamos. ¿Cómo está la mañana? El tiempo moderno de Paul Johnson, que es una obra fundamental para interpretar todo lo que hay alrededor. Porque el valor fundamental de este libro son los datos que da. Es decir, es mucha información, muchos datos contados con una amenidad trepidante, que es lo mejor porque se sea un tostón, bueno, este no lo es, y que te permite, bueno, crearte una situación de contexto. Es decir, en tal sitio pasa esto porque antes había pasado esto. Uno de los mejores textos sobre lo que ha ocurrido en el siglo XX, además de los más amenos, en este libro editado por Homo Legends, que es una maravilla. Bien. Siguiente. El Catecismo de la Suma Teológica de Tomás Pegués, que tiene mucha gracia, porque antes se ha abierto hablando de Rajoy y ha salido uno. ¿Qué decía? Bueno, ahora sale uno que le va a gustar particularmente al jefe. A ver.
Porque es que abres al azar y sale uno. Sí. ¿Cuál es el primero de los pecados que se cometen en el acto solemne del juicio? Es el pecado del juez que no juzga según la justicia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos Caray, ha impuesto por obligatoriamente a todos los estados el matrimonio homosexual, acaba de anular la legislación restrictiva de Texas sobre el aborto. Y ha aprobado al mismo tiempo el uso de un veneno que se usa como inyección letal en la pena de muerte y que ha producido no pocos daños en gente que